Cuando pares a pares, el podcast de embarazo gemelar. Bueno, aquí estamos un día más con este podcast veraniego alternativo en el que nos falta Laura, que la tenemos aquí muy presente en, en mente, aunque no en cuerpo. Bienvenidos a este nuevo capítulo veraniego, como os decía. Bueno, hoy, como veis, yo siempre estoy muy bien acompañada. Hoy estoy acompañada por Miki Mestres, que él es biólogo, osteópata y experto en cicatrices. Bienvenido, Miki. Genial, Ana, gracias. Un placer estar aquí. El placer es nuestro porque, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las cicatrices y en concreto hay una cicatriz que tenemos muchas madres de gemelos o de partos múltiples, que es una cicatriz física, pero también es una cicatriz del alma, vamos a decirle, ¿no? Que a lo mejor a muchas en principio, a priori, no nos gustaría haberla tenido, luego ya aprendemos a convivir con ella, pero bueno, esa cicatriz pues viene bien cuidarla, ¿verdad? Cuidar las cicatrices, tanto físicamente, que por eso tenemos aquí a Miki, como emocionalmente, que también por eso tenemos aquí a Miki, porque ya vais a ver que es una persona, pues cuerpo y mente, ¿no? Súper conectada y ya veréis que es una caricia para el alma hablar con él. Así que nada, Miki, vamos a por el tema, ¿qué te parece? Genial. Pues, bueno, me represento, digamos, en mi faceta de osteópata, yo veía muchísimas veces el mismo patrón, ¿no? Que eran personas con cicatrices que venían por dolencias de partes del cuerpo que estaban muy lejos de la cicatriz y que al dar movilidad a la cicatriz, de repente esa dolencia desaparecía, ¿no? Y había una frase que me martilleaba constantemente, es como, mira que he estado en fisios, osteópatas, y jamás nadie me ha preguntado por esta cicatriz, ¿no? Y ese jamás nadie me ha preguntado por esa cicatriz era como, oh Dios mío, ¿cuánta gente hay ahí fuera con cicatrices que le están causando molestias en partes muy distantes del cuerpo que no relacionan, ¿no? Y hablando con amigos y amigas que han estudiado medicina y la ejercen, hablando de estas interacciones a distancia de las cicatrices, decían, no, si es que en medicina, si no se infecta y cicatriza más o menos bien, no forma un queloide, pues todo bien, ¿no? Y claro, era de repente como estar predicando en el desierto. Sé que no soy el único, por supuesto, pero también sé que somos muy pocas personas las que estamos divulgando sobre este tema, ¿no? Y muchas veces divulgamos cuando nos lo encontramos. Ujú. Entonces, bueno, quise poner remedio y gracias a ti también por ofrecerme este espacio para hablar sobre este tema que afecta a muchísimas personas y bueno, en concreto de la cesárea tengo un montón de historias que quizás le resuenen a algunas personas, ¿no? Bueno, sobre todo decir, para que no cunda el pánico, que no toda cicatriz genera una alteración facial que luego el cuerpo tenga que compensar. Esto lo entenderemos ahora, ¿no? O sea, hay cicatrices que cicatrizan bien y es una suerte, ¿no? Es maravilloso. Vale. Entonces, bueno, Vamos a empezar por el principio, si te parece, así muy rápidamente, que nos expliques un poco, pues, qué es una cicatriz, que vale, todos sabemos lo que es una cicatriz, ¿no? Pero seguro que tú tienes un abordaje o digamos, una definición que va un poco más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Que es una marca en nuestra piel. Y sobre todo, me resulta muy curioso, ¿no? Esto que cuentas de que una cicatriz que la tienes, por ejemplo, en el abdomen o que la tienes en un brazo, pues te aparezca en otro lado del cuerpo, ¿no? Entonces, que nos expliques también un poco, luego que entres un poquito en la cesárea y también en dónde has visto tú que cicatrices de cesárea pueden haber afectado. Y repito, disclaimer, que no cunda el pánico, que no significa las que estáis viendo esto, que vayáis a tener ningún problema derivado de la cesárea, porque también nos vas a enseñar, aparte de, nos darás unos truquitos al final, aparte de, bueno, de explicarnos un poco cuándo puede ser patológico o cuándo puede necesitar un abordaje ya más profesional, pero también un poco a cuidarla un poco desde el principio, para evitar todo eso, ¿no? Cuéntanos, venga, vamos claro, a... Dime, sí, dime. de hecho que no cunda el pánico y casi que cunda la calma porque es como, ahora ya entiendo de dónde puede venir este dolor y ahora sé cómo tratarlo, ¿no? O qué necesita mi cuerpo y cómo dárselo, ¿no? O sea que al contrario, todo va a ser muy desde lo positivo, desde lo que podemos hacer, desde el empoderamiento, porque esa es mi línea terapéutica y vamos, así trabajo yo. Creo que es lo más beneficioso para la gente, ¿no? Así que venga, empezamos, ¿no? Pues Venga, a por ello. ¿qué es una cicatriz? Pues realmente cicatriz es una palabra que hace referencia a realidades muy, muy distintas, porque
una vez que un tejido se rompe, bien sea por un golpe o, bueno, en este caso, cicatrices de cesárea, pues es un contexto quirúrgico, muy estéril, con un corte muy preciso, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que sea cual sea la causa, el tejido, el cuerpo lo que va a hacer es reparar el tejido, cerrar lo antes posible, ¿no? Independientemente de que luego haya puntos de sutura, lo que sea, que eso es algo, digamos, como añadido, algo que nuestra biología no tenía pensado, ¿no? Entonces ha desarrollado sus propios mecanismos para cerrar lo antes posible. Es que Sí, ahí está, o sea, yo, que te hará gracia, ¿no? Pero no hace mucho, yo creo que a raíz de, pues, de mis hijos, ¿no? Fui consciente de tener que curarles a ellos alguna herida o tal. Fui consciente y digo, no, es que a ver realmente el cuerpo, o sea, los puntos de sutura, lo único que hacen es ayudar, ¿no? Acercar la piel para que pueda hacer ese trabajo que tú estás comentando, pero que en realidad quien hace el trabajo es la piel. Es espectacular nuestro cuerpo. La piel no me refiero a los tejidos, ¿no? Es espectacular esa capacidad claro, claro, de sí. regenerar. Sí, de hecho, la piel es solo la punta del iceberg, ¿no? Y lo más gordo e importante suele ir por debajo de la piel, que es hacia donde vamos a ir, ¿no? Y es lo que Ujú. puede generar todo ese desequilibrio mecánico, etcétera, etcétera, que ahora veremos. Entonces, la piel tiene sus propios mecanismos, ¿no? Lo primero es tapar, ¿no? La coagulación, el cierre de emergencia, ¿no? Que genera un tejido muy, muy frágil, y para eso vienen muy bien los puntos de sutura, pero que es como para dejar de sangrar. Luego hay una segunda fase, que es un tejido muy desorganizado, como un emplasto así, un poco para salir del paso, un montón de fibras de colágeno desorganizadas, que es un tejido que no es tan bueno como el original, pero al menos aguanta un poco el movimiento, ¿no? Y luego tiene que haber un último paso, que es muy largo, puede ser incluso 2 años tranquilamente, esto a nivel teórico. Luego cada cuerpo es un mundo, ¿no? Que ahí las mismas células que han empezado a producir todas esas fibras de manera desordenada, lo que van a hacer es ir retirando fibras, ir escuchando en qué dirección se mueve el tejido e ir recosiendo, digamos, el tejido con todas las fibras en la dirección en la que el tejido se suele mover, para tener un tejido mucho más funcional. ¿Qué es lo que pasa? Que esta última fase a veces no llega, y el cuerpo se queda en esa fase de reparación constante, ¿no? Y de fibras, 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 y en esto también hay otras células que no son células productoras de fibras, sino que tensan las fibras. Y Ujú. ahí a veces tensan el tejido, y esa tensión se puede transmitir a zonas muy distantes. Pues imaginemos una camiseta, ¿no? Si de repente me tiran de esta camiseta hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, yo me voy como encorvando, ¿no? Y mi cuerpo tiene que compensar, no puedo ir mirando al suelo, ¿no? Entonces, Ujú. puedo compensar con la musculatura del cuello, puedo compensar con los rotadores externos de la cadera para llevar la cadera hacia adelante, puedo compensar con los gemelos para que el peso del cuerpo no se me vaya hacia adelante y lo lleve hacia atrás, Ujú. o puedo compensar de otras maneras. El caso es que compense como compense esa tracción de la cicatriz, va a haber cierta musculatura que va a estar sobrecargada constantemente, y al final va a doler. Y da igual lo mucho que masajees esa cicatriz o las maquinitas que le pongan para que esa musculatura se relaje, que luego esa musculatura va a seguir compensando esa tracción que va a hacer la Claro, claro. cicatriz, ¿no? Esa tensión que meten las células que habitan la cicatriz, ¿no? Y que no lo hacen a malas, sino que lo hacen porque están intentando cumplir una función biológica. Lo que pasa Ujú. es que quizás necesitan un pequeño toque porque, por las causas que sean, no han pasado a esta siguiente fase. Y lo que vamos a hacer con nuestras manos es invitarlas a pasar a la siguiente fase. Ujú. Entonces, ¿cómo saber si tenemos una cicatriz, en este caso de cesárea, que nos puede estar causando alteraciones a distancia? Pues fácil. Metemos las manos a lo largo de la cicatriz y suavemente profundizamos hacia adentro. Entonces, si notamos en las capas más profundas un tejido un poco más duro, que no se mueve como el tejido de al lado, por ejemplo, si la cicatriz está a esta altura, ¿no? Presionamos aquí y Ujú. decimos, bueno, noto cierta
dureza, pero no sé si es mucha o no. Bueno, pues me voy 2 o 3 dedos más abajo o 2 o 3 dedos más arriba, que en este caso sería más fácil, y aquí profundizo, ¿no? Digo, ostras, pues es que esto lo noto mucho más blando que los tejidos profundos de la cicatriz. Entonces es probable que haya exceso de fibras, que haya fibras que estén demasiado tensas, y entonces sí que necesitemos pues algún pequeño autocuidado adicional. ¿Cuánto tiempo, pero cuánto tiempo le damos de margen al cuerpo? O tú recomiendas, por ejemplo, hacerse esa autoexploración? Porque Mm. claro, decías que hasta 2 años podía estar eso ahí curando, ¿no? Y muchas a lo mejor repetimos maternidad entre medias. Claro, claro, y a veces hay cicatriz sobre cicatriz, Claro, menudo lío para claro. el cuerpo, ¿no? O Sí. sea que, entonces, digamos que a las 3 semanas, en teoría, ya ha terminado la fase de producir fibras a lo loco Ujú. y empieza la fase de remodelación. Entonces, Vale. si lo hacemos a las 3 semanas y notamos el tejido duro, es normal, Claro, porque está en esa fase. claro. Y luego tiene que empezar esa transición hacia un proceso de remodelación. Si tenemos una cicatriz de 3 meses y sigue dura, Sí. entonces es que probablemente necesite un pequeño reseteo ese proceso, ¿no? Para hacer la transición. Ujú. Y, y luego, por ejemplo, si otra forma, ¿no? de saber, ponemos la mano en la cicatriz y giramos hacia un lado o No te giramos vemos hacia la el otro. mano, Miki, pero bueno, nos hacemos idea. Claro, está la cicatriz Sí. y y giramos hacia un lado y hacia el Tal, otro. la mano Una encima de postura la cómoda cicatriz. y tal. Claro, si sentimos que la tracción, el arrastre, ¿no? del cuello tira un poquito de la cicatriz, es que de alguna manera la cicatriz está tirando del cuello. Ujú, Entonces hay una comunicación biomecánica eh, que no debería ser tan intensa, ¿no? ujú, Al ujú. final todas las fibras del cuerpo necesitan una tensión mínima y necesaria. Por eso hay células que tensan la cicatriz, pero si por lo que sea hacemos movimientos bruscos o tenemos un estado proinflamatorio general, ¿no? Esta inflamación subclínica, inflamación sistémica, lo que sea, Ujú, toda esa información, bien sea mecánica o bien sea química, a esas células las va a llevar a tensar la cicatriz. ujú. Entonces necesitamos técnicas manuales y cuidar también el ambiente bioquímico para, digamos, que esas células entiendan que tienen que pasar a la siguiente fase, ¿no? A la fase de Sí. remodelación y tienen que relajar el tejido. En cuanto el tejido se relaja, y eso en una sesión al menos conmigo, ¿no? Que tengo un poquito más de experiencia, pero quizás si alguna persona sin formación empieza, pues quizás 2 o 3 sesiones ya empiecen de autocuidado, ya empiecen a ver resultados, ¿no? Y luego el cuerpo ya, es decir, de alguna manera es como que tú le has liberado el cuerpo de la tensión y ya dejas que el cuerpo luego pueda hacer ese trabajo que tiene que hacer de forma natural. Es lo que quiere, es lo que perseguimos, Claro, más porque o de menos. hecho muchos profesionales de terapias manuales, osteópatas, fisios, etcétera, etcétera, que se forman en esto de las cicatrices, y a mí me pasó, yo me formé hay un tejido que tiene muchas fibras, pues voy a romper fibras, ¿no? Es Tiene que, todo el sentido exacto, del mundo. justo es lo que te dicen, ¿no? Cuando que luego nos dirás, cuando te tienes la cicatriz, te dicen, no, masajéala y entonces como que tienes que pasar los dedos así, ¿no? Por arriba y por abajo de la cicatriz, cuando ya está la parte de fuera cicatrizada y para el sal, y luego hacer este así, o sea que eso igual no ayuda mucho, Claro, eso crea más tensión. es un estímulo mecánico tan fuerte que las células lo ven como una agresión y lo que hacen es tirar más, en plan de, ostras, nos están agrediendo aquí localmente, vamos a tensar esto porque, vamos, la próxima vez no nos pillan desprevenidas, ¿no? Y esto no lo rompen ni, vamos, ni queriendo. Sin embargo, con técnicas mucho más sutiles, entendiendo el lenguaje de las células, no estás haciendo algo que luego las células te lo van a deshacer, no estás Ya. rompiendo tejido que luego las células van a reparar, Ujú, sino que les estás dando la información para que sean ellas las que rompan las fibras que hay en exceso y para que sean ellas las que destensen ese tejido. Y lo bueno es que una vez que tú haces eso,
Y esto lo he comprobado sobre la camilla, que empiezo con una cicatriz, hay una parte que se me resiste un poquito más con estas técnicas sutiles y voy a otra parte del cuerpo y luego vuelvo y esa parte se ha soltado. Está, Se ha claro. soltado porque hemos activado los mecanismos del cuerpo para que el cuerpo siga trabajando en la línea que queremos y en la línea que el cuerpo necesita, Ujú, claro. ujú. Entonces es algo muchísimo más inteligente que romper fibras a Sí, lo sí. bruto porque sí, ¿no? ¿Dónde has visto, o sea, dónde has visto tú, en qué partes del cuerpo has visto tú, por si a lo mejor alguna mamá que nos oiga se siente identificada, porque igual se hace la autoexploración y no detecta mucho, pero ¿dónde has visto tú que puede rebotar una, o sea, es decir, bueno, suele haber puntos, porque decías que cada cicatriz puede salir por un sitio, ¿suele haber puntos estándar o tú, por ejemplo, en la cesárea, que es a donde quiero ir, ¿no? ¿Has visto por todas partes o hay algunos que son más característicos? ¿Qué nos puedes Mm, decir? claro, pues por ejemplo, he visto fascitis plantar o ¿De una dolores en la cesárea? parte sí, en ¿De dolores cicatriz de en la parte cesárea? anterior del pie. Claro, ¿por qué? Porque la cicatriz, digamos, pliega el cuerpo hacia adelante, echa el peso del cuerpo hacia adelante, desplaza el centro de gravedad y hay cuerpos que activan los gemelos y esa activación constante del gemelo hace que, mira, tengo aquí un pequeño modelo, esa activación constante del gemelo tira de toda la fascia plantar. O sea, al Ah, final es como un continuo, ¿no? Entonces, sí, puede tener esto duro como roca y no le duele, pero lo que le duele es la fascitis, vamos, la fascia del pie. claro. El- Luego también he visto en el tobillo, vamos de abajo hacia arriba, en el tobillo ligeras molestias. Y he seguido la tracción del tejido, la tensión, y llegaba directamente a una parte de la cicatriz. Que esa es otra. La cicatriz no es un tejido homogéneo. Puede haber partes que estén más duras y que generen tensión y otras que no, o que generen menos tensión. Luego también he visto temas de estreñimiento porque digamos la tensión va, claro, si tenemos aquí el tejido de cesárea, Ajá. ¿vale? Sí, Por claro, está aquí está cerca, el ¿no? El intestino intestino, claro. delgado, ¿no? Sí. Claro. Entonces, también puede haber dolor lumbar, porque unos flexores de cadera que están detrás del intestino delgado se vean afectados eh, y si las caderas tienden a estar como hacia adelante, ¿no? Y claro, si las caderas están hacia adelante, ¿eh? Entonces la zona lumbar genera una curva mayor y eso pues genera bastantes molestias o dolores. Ajá. También he visto en el cuello, ¿no? Bueno, en los hombros, es decir, las fibras superiores del trapecio, ¿no? Ujú, Por aquí. ujú. Y también he visto en lo que es el cuello, incluso hernias discales, y también he visto dolores de cabeza. ¿Eh? ¿Por qué? Bien sea porque la cicatriz está traccionando del sacro, y el sacro, aunque esté muy lejos del occipital, pero hay una estructura que se llama el tubo dural, que a muchas madres les sonará por la epidural, que se Sí. pone justo ahí al lado, Ajá. que conecta biomecánicamente el occipital y el sacro. Es como una cuerda tensa, entonces yo tiro de un lado y el Claro. otro lado responde, ¿no? Entonces no es magia, sino que es, bueno, que están Sí, conectados biomecánicamente. Entonces al traccionar del sacro pueden estar traccionando del occipital o claro. simplemente las fibras superiores del trapecio al estar todo el rato compensando para no mirar hacia abajo, Claro. traccionan de la cabeza hacia atrás para tener la mirada hacia el Claro. Y horizonte, se todo eso genera genera ahí. mucha tensión Ujú, aquí ujú. y eso puede dar dolores de cabeza. Incluso he llegado a ver, esto no era una cesárea, sino una histerectomía, que es una Sí. cicatriz que está en el mismo lado, pero es más grande porque te extraen todo un órgano. Esa cicatriz generaba tensión en el sacro y toda esa tensión se transmitía por toda esa membrana, por el tubo dural, por el cráneo y llegaba hasta los oídos. Y esta mujer tenía tinnitus. Entonces le estuvimos dando movilidad a la cicatriz y Tinnitus el son tinnitus, los pitidos, ¿verdad? el pitido ese, sí, Sí, el pitido ese constante y sí. molesto y tal. Ujú. Entonces digamos que cada cuerpo por ¿Y una se le serie quitaron? de... En este caso se le... disminuyeron bastante. Lo que pasa es que ella también tenía rigidez de cuello, que eso también Mm, está relacionado con claro. tinnitus. Entonces, claro, sí que había una relación clara, pero había más factores que estaban, digamos,
desencadenando ese tinnitus, ¿no? Ujú. Pero reducir se redujo bastante. Entonces, cada cuerpo compensa de una manera y por lo tanto sobrecarga unas estructuras u otras y luego cada cicatriz pues se tensa hacia un lado según varios factores, ¿no? Y puede afectar más a un lado que al otro, ¿no? O hay unas cicatrices que ya te digo, es el lado izquierdo el que está súper duro y tirante y el lado derecho no tanto, ¿no? Claro, es que luego tenemos aquí en cuenta que no hemos hablado de toda nuestra prole. Miki no es padre de gemelos, pero le queremos igualmente porque él tiene dos a punto de llegar el tercera. Y claro, tenemos que tener en cuenta también que en cualquier cirugía, pues el paciente se pega una recuperación, tranquilidad, no sé qué, y aquí estamos hablando de la recuperación de una cicatriz en unas circunstancias de falta de sueño, estrés, hormonas, y luego pues que coges al bebé, por ejemplo, yo noto, o sea, mi cuerpo está totalmente torcido porque yo a mis hijos siempre los cogía en la cadera derecha, era la que me resultaba cómoda, y tengo como este hombro, no sé, entonces, claro, me imagino que eso también influye. Mm. Sí, 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 totalmente tal. Yo de hecho a mis peques me voy turnando. Yo soy diestro, entonces cuando estoy haciendo cosas me los pongo en el lado izquierdo y cuando no me los pongo en el lado derecho Claro, a equilibrar el cuerpo. claro. Pero claro, y no caes en la cuenta, no tal, pues al final te descompensas. Y hay veces que Exacto. vas a piñón, o sea, a lo que salga, ¿no? Y piensas en todo menos en tu cuerpo. Mm. Claro. Y una pregunta, ¿el dolor de espalda no está relacionado también? Porque al decir que vas encorvado, o sea, que vas encorvada con la cicatriz de la cesárea, ¿ese encorvamiento al final no hace también que te duela pues la zona lumbar y toda esta zona? ¿O realmente eso no lo has visto tanto? Relacionado directamente con la cesárea, quiero decir. Sí, en zona lumbar sí, y luego donde menos he visto, pero que también he visto algún caso, es en la zona torácica por detrás. Ahí sí, lo que pasa es que es una persona que ya tiende a mantenerse muy erguida, que hace meditación, que hace Mm, yoga y no sé qué. ya. Entonces quizás esa compensación se centre más en esa postura, que más por lo típico de, venga, abrimos el pecho, no sé qué. Entonces quizás esa zona ya tiene cierta tensión, ¿no? Y como que Ujú. quizás esté más fuerte y el cuerpo la utilice para compensar la tracción de la cicatriz. O sea que, ya te digo, cada cuerpo es un Sí, mundo sí, y cuando me viene una persona con cicatrices es como, bueno, a ver por dónde sale esta vez la cicatriz, ¿no? claro. Entonces, Miki, resumiendo, vamos a ver, o sea, yo soy una mamá que estoy a punto de dar a luz o ya he dado a luz. ¿Qué hago? O sea, quiero cuidar mi cicatriz y quiero cuidarla de una forma, pues eso, para evitar todo esto que estamos hablando hoy y que no sea a lo mejor pues el estar ahí manipulando. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago para cuidar mi cicatriz? ¿Qué señales de alerta tengo que tener? Y pues eso, Ujú. algunos tips que le puedan servir a esa Vale, mamá. pues por ejemplo, en cicatrices hay de distintos tipos y en cuanto a la de cesárea, digamos que podríamos distinguir dos grandes tipos. Están las mamás que tienen un vientre pues, más o menos plano o tal, que ahí la cicatriz va a estar, digamos, expuesta al aire o a la ropa o a lo que sea. Y luego hay mujeres que la cicatriz queda en un pliegue de la piel. Entonces, en ese pliegue las condiciones de cicatrización son terribles. Calor, humedad, Claro, crecen hongos. mm, Digamos, son las peores circunstancias para que esas células que producen fibras trabajen bien. Entonces ahí hay que tener un cuidado extra. ujú. Por ejemplo, la arcilla va súper bien. Hacer eh, la arcilla blanca. Ya me refiero cuando la parte de la piel Sí, ya ha cerrado, sí, que sigue habiendo un proceso de reparación, digamos, de puertas adentro y en sí. la piel también. Ahí, por ejemplo, utilizar arcilla varias veces al día. ¿Y dónde se compra la Arcilla arcilla? en herbolarios, la arcilla blanca, por ejemplo, o kaolín, es súper fácil de encontrar y es relativamente barata. Y te Ujú. la puedes echar en un bote de especias vacío, de estos de pin, 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 y es muy fácil de administrar de esa manera, ¿no? Entonces te la echas en la cicatriz, haces una suave caricia para esparcirla y con eso lo que haces es evitar el exceso de humedad. El exceso de humedad Ujú. que puede juntarse la grasilla de la piel con la humedad y eso pues te la lía, ¿no? Y lavar la cicatriz con agua tibia y secarla con aire tibio, eso ayuda mucho
no solo a retirar todas las grasas, sino que al hacerlo con algo tibio, estás activando a las células que ya de per se están trabajando en condiciones un poco más complicadas, pues Ujú, así les haces como un pequeño favor, ¿no? ujú. Y entonces así, en la parte superficial, que el problema de esas cicatrices es que tienen pocas fibras en la parte superficial y en la parte profunda suelen tener muchas más adherencias, porque hay mucha más tensión en el tejido. Entonces, parece que son dos cicatrices en una, ¿no? Una Sí. cicatriz débil por arriba y una cicatriz demasiado fuerte y tensa por abajo. Entonces, necesitan cuidados distintos. El cuidado de la piel, fundamental para que esa cicatriz a nivel superficial no sea tan débil, sea más fuerte, con más fibras y más actividad celular. Y luego la parte de abajo, que ya sí incorporamos el otro grupo de mujeres que quizás tengan exceso de fibras y de tensión. Ahí hay técnicas muy suaves que pueden autorrealizarse y además que a mí me gusta porque son técnicas que requieren un poquito de escucha, un poquito de paciencia y sensibilidad, porque es una fuerza muy, muy pequeña, casi como una intención sostenida y esperar a que el tejido responda, ¿no? Y es una Ujú. respuesta muy pequeña. Entonces me parece muy bonito porque ahí en ese ejercicio de autocuidado también se fomentan cosas que van muy en línea con el autocuidado, ¿no? Ujú. Son, pues eso, si tuviese que elegir una que no necesitase de mucha sensibilidad, mucha escucha, en plan hacia dónde va el tejido, tal, no. Pues coges los extremos de la cicatriz, pues si la cicatriz es así, digamos, Ujú. pones unos dedos o varios dedos, ¿no? Ujú. Y, digamos, comprimes un poquito. Ujú. Y, y para que sea más útil, digamos, si trabajamos en capas muy superficiales de la Ujú. piel, vamos a hacer una fuerza muy, muy suave. Si Ujú. trabajamos en capas más profundas, tenemos que profundizar más. Entonces, Ujú. dependiendo de la profundidad que se quiera alcanzar, se puede realizar esto varias veces. Primero, con una fuerza de penetración pequeñísima y comprimes un poquito, nada, 1 centímetro si Ujú. acaso, y esperas. Y luego puedes hacer lo mismo penetrando un poquito más y Vale. comprimiendo. Y te pregunto, Miki, si tenemos ese pliegue, que es que fue mi caso, otro día hablaremos de diástasis, tenemos muchos temas para hablar. Sí, yo me operé, pero bueno, eso otro día hablamos del tema. Pero me refiero, si como yo tenía ese pliegue y tuve una cicatriz así, que es terrible lo que tú dices, de hecho se me infectó un punto porque claro, está constantemente húmeda y es muy complicado tener que gestionar ahí, pues eso, esa humedad, esa carne que, o sea, esa piel que está cicatrizando y que encima tú la tienes todo el rato pegada y a mí yo di a luz en verano encima, con lo cual calor, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo esto que nos estás explicando, cómo lo haces sobre una cicatriz así en pliegue? O sea, ¿dónde agarras? Igual es lo mismo, o sea, tienes que meter, claro, es que o sea, lo estoy intentando visualizar y me resulta complicado. Claro, hay un elemento un poco hortera que utilizo para explicar esto. Venga, Voy por él. venga. Es este el elemento hortera. A ver, a ver. ¿Por qué utilizo esto? Porque esto puede ser la superficie de la piel Sí, y esta línea es la línea de la cicatriz, que vale. está en el pliegue, digamos, ¿no? Sí. Cuando una mujer cuya cicatriz se queda en un pliegue, al tumbarse, esa cicatriz queda expuesta y queda expuesta pues justo en este lado, para entendernos, ¿no? Sí. Em, claro, hay técnicas que necesitan, digamos, separar el tejido, pero si separo las capas profundas, puedo dañar la piel. Entonces, ¿qué es lo que hago? Juntar la piel, profundizar en las capas profundas y ahí separar. En el Mm. caso de juntar las capas profundas es fácil. Penetras y juntas un poquito. Cuando hablo de juntar, me refiero a quitar la tensión del tejido, ¿no? Parecen, digamos que son cosas distintas, ¿no? Comprimir es como te voy a apretar, ¿no? Sí, Quitar la sí. tensión del tejido es como, lo que en esta longitud tienes tensión, te voy a quitar un poquito y Ujú. aquí ya sé que no tienes Ok, tensión. Pues vale. aquí espera. Y de repente todas esas células que están tirando, de repente dicen, uy,
si esto no, esto está flácido, Ujú, pues, pues aquí ya no hacemos falta, ¿no? Y entonces se disgregan y el número de células que hay pirando disminuye. Y ujú. eso se puede en cuestión de segundos. El tejido se relaja, como que incluso te deja acercar más, un poquito más los dedos. Yo aquí lo estoy exagerando mucho para que se vea. Sí, La idea pero es eso, quitas un poquito de tensión, esperas y de repente acompañas al tejido y ujú. ya cuentas. Ya has hecho, digamos, una labor de autocuidado. Esto lo puedes hacer, yo qué sé, 2 veces más o 3. Lo que te dejen Sí, tus requerimientos familiares, ¿no? Esa lo que, parte. pero una vez al día, por ejemplo. O, Por ejemplo, o se o po- incluso, o incluso 3 veces a la semana, o Ah, incluso una vez vale, a la semana. Al final, si lo haces una vez a la semana, es mejor que no hacerlo nunca. claro, Si lo haces 3 veces a la semana, quizás veas resultados antes que si lo claro. haces solo una vez por semana, ¿no? Ujú. Y quizás varias veces todos los días no tenga mucho sentido porque el cuerpo va a decir como, sí, 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 ya lo he entendido, Que estoy ya, en que ya, ello, ¿no? que ya me Claro, enteré, sí, sí. el pequeño autocuidado que vamos a hacer en la cicatriz, digamos, aunque estemos 5 minutos o 3, se va, digamos, a alargar, el cuerpo lo va a mantener durante cierto tiempo. Ujú. Bueno, también esa cosita de confianza, ¿no? Si tengo poco tiempo, pues sé lo que tengo que hacer, lo hago, espero y cuando he notado el efecto, suelto y ya está. Ya sé que mi cuerpo va a seguir trabajando por mí un poquito más, ¿no? Vale. Bueno, ni que fuéramos dos cosas distintas, pero Ya, te entiendo. sí, bueno, se entiende, se entiende. Y bueno, a ver, yo te digo ya por concluir, porque ya te digo que yo estaría contigo aquí toda la tarde o todo el día entero, pero bueno, ninguno, ni los que nos están viendo, ni tú ni yo, tenemos por desgracia el día entero para estar hablando, ojalá. Pero sí quería por último preguntarte, o sea, imagínate que esto pues no le estamos viendo resultado o que directamente nos apetece desde un primer momento decir, no, pues yo esto me lo quiero tratar de forma profesional. Creo que tú tienes un curso, ¿verdad? Que es Ujú. auto, o sea, que se puede hacer desde casa y que tú les haces seguimiento. Tienen Claro, contigo online. claro, ese curso, Cuéntanos cómo funciona. En 3 minutos que se nos pensé, acaba el tiempo. venga, ese curso lo pensé para personas que tienen una cicatriz, tienen una molestia que no se va y que nadie le ha dicho, oye, a ver si va a ser por la cicatriz. Que Ujú. se puedan autoexplorar y decir, pues va a ser que mi cicatriz necesita de un autocuidado. Entonces hice un curso mucho más, digamos, pormenorizado, entendiendo mejor los tipos de cicatrices que hay, cómo se forma la cicatrización, explicado todo con dibujitos, que se entienda muy fácil. Luego entender la fascia, ¿no? Que ese tejido que se ha cortado, a ver cómo se repara, qué tipos de fibras hay, cómo funciona, dónde está, ¿no? Todo, digamos, como para ponerte al día con respecto a un profesional de terapias, ¿no? Ujú. Luego las que lo habitan, qué estímulos necesitan para hacer ciertas cosas, eso es fundamental para lo que luego vamos a hacer. Luego Has la dicho fascia las entender células, ¿verdad? Que justo se cortó. células, sí. Sí, sigue, sigue. Luego la fascia como todo un sistema integrado para que entendamos por qué pueden tener. Yo me he centrado más en afectaciones musculares o incluso viscerales, ¿no? Pero también las hay de tipo nervioso, ¿no? Cicatrices que haces así en la cicatriz y es como, me duele, ¿no? Que toda esa tensión está afectando a la parte nerviosa. Bueno, todo eso, Ujú, eh, mi idea es que se entienda en el curso, ¿no? ujú. Y luego una parte también que considero muy importante, que es la parte emocional, porque muchas veces a una cirugía no vamos con la mayor de las predisposiciones, ¿no? O quizás sea una herida por algo traumático, ¿no? Por ampliar un poco el espectro. Y eso, y ella una impronta emocional que es interesante trabajar. Yo, de hecho, en la camilla hay veces que una vez que trabajamos, o sea, que el tejido no responde y una vez que trabajamos la parte emocional, el tejido responde a las mil maravillas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es importante tener eso en cuenta. Y además, ya que hablamos de la parte emocional, pues hablo de emociones, hablo de cómo integrar traumas que a veces pueden aflorar, ¿no? O Sí. traumas o emociones muy, muy intensas, ¿no? Que están ahí Sí, con la guardadas. cesárea las hay, porque lo que te decía al principio, que muchas de las que nos hacen cesárea en un principio no era nuestro plan.
Y oye, pues viene bien que alguien te ayude a aceptarlo, que al final, oye, es una forma de nacer maravillosa y gracias a la cesárea tienes a tus hijos sanos y salvos, ¿no? Entonces, aceptar eso es Claro. muy bueno y muy necesario, yo creo, sobre todo para ti. Y encima, si para tu cicatriz también, pues ya ni te cuento, ¿no? Físicamente, o sea, Eso es. físico y, ¿no? Todo. Sí. Todo conectado, sí. Además explico por qué eso funciona así, ¿no? Para quienes tengan una mente un poquito más escéptica, que vayan un poco sobre seguro de, vale, ahora entiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Ujú. Y, y luego, por último, hay como varios módulos, según el tipo de cicatriz que tengas, puedes elegir un módulo y en ese módulo está, digamos, como un protocolo de autocuidado que puedes seguir paso a paso y explicado también el por qué, el cuándo sí, el cuándo no, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso si es queloide, que también hay uno, por si Vale, alguna tiene queloide, que no lo hemos mencionado así de tal, hay una específica para queloides. muy bien. Y Y, tienen y contigo pues una sesión. claro, con el curso yo les ofrezco una sesión totalmente gratuita, así de online, de llamada, para resolver dudas y demás. Y luego, si hiciese falta un acompañamiento un poquito más a largo plazo, pues dos más a mitad de precio, ¿no? Así un poco como para facilitarlo, pero también Ujú. que me compensa a mí, ¿no? Muy bien. Mm, Pues Y eso. Miki, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Es muy interesante. Se habla muy poco de este tema. Hablamos mucho de, pues eso, ¿no? De, yo no quería cesárea, yo no. Pero muchas veces creo que nos estamos olvidando de esto, ¿no? De la cicatriz, de lo importante que es aceptarla, quererla, ¿no? Integrarla Mm, y sanarla. O igual que hay que sanar cuando no era nuestro plan original y nos ha ocasionado algún tipo de, no quiero llamarlo trauma, pero sí de pena, de contratiempo, pues también en la parte física, ¿no? Que está todo integrado al fin y al cabo. Así que, oye, te agradezco claro, muchísimo. Nos volveremos a ver, seguro, ¿verdad? súper. Nos dedicarás otro ratito. Claro, un placer. Espero que puedas ayudar a mucha gente. Por aquí abajo dejo el Genial. enlace. Oye, gracias por dar espacio, ¿no? A este tipo de temas tan importantes. Muchas gracias, Miki. Un placer. Chao. Adiós.